Bienvenidos a este espacio donde a la gente le vamos a contar lo que normalmente nadie cuenta sobre la compra de vivienda y sobre todo sobre la experiencia que tienen los empresarios que están detrás de la construcción de estas edificaciones. Para eso invitamos hoy a uno de nuestros empresarios afiliados, miembro de nuestra junta directiva, a que nos cuente él como empresario, como joven que está hoy en el sector de la construcción y como inversionista, qué nos puede dejar de esas buenas prácticas, de esas enseñanzas que normalmente a nadie le cuentan ni una persona exitosa como él nos puede aportar. Así que, hola Lucas, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Angélica, ¿cómo estás? Primero, muchas gracias por esta invitación y nada, esperamos pues aportar valor en esta entrevista para muchos que se quieren meter en este cuento. Sin duda alguna, Lucas, y empecemos pues por el principio, y es, tú vienes de una familia de constructores, te formaron en la familia viendo, creo que construir toda la vida a tu papá, te han tocado muchas épocas, épocas de recesión en el sector, de abundancia. Si a ti te preguntan por el sector de la construcción y por la experiencia que has tenido y las vivencias, ¿cuál es el momento que más recuerdas y lo que te ha marcado como de ahí en adelante para tu futuro? Bueno, eso es una buena pregunta porque tengo recuerdos de niño y recuerdos ya dentro del ámbito profesional. Hubo un momento que fue bien difícil, yo creo que para el 95% de los constructores en el país, que fue la crisis del 98, con lo del UPAC. Eso fue un momento, digamos, difícil porque uno en su inconsciencia, llamémoslo de niño, no entendía qué pasaba, pero sí veía cambios en lo que estaba pasando pues, en la familia respecto a ese momento difícil económico que vivió la construcción. Posterior a esto, desde el 2008, también hubo otro golpe económico y desde ahí yo empecé a entender que la construcción no era lineal. Esto es un negocio de ciclos y uno nunca se debe, digamos, celebrar cuando está bien y nunca debe llorar cuando está mal, porque esto es un círculo. Estás bien, estás mal, estás bien, estás mal. Entonces aquí lo importante es, ya sabemos cómo funcionan los ciclos de la economía en este negocio, es estar preparados para cuando estamos bien y estar muy bien preparados para cuando estamos mal. Digamos que en estas últimas 2 décadas el mercado ha cambiado drásticamente. Entonces, el que sale del juego es el que no entendió las reglas. Y las reglas te las da, pues, pucha, la experiencia. Y simplemente volteemos a ver esta del 2015 hacia acá, todo lo que hemos vivido. Entonces es estar como muy actualizado, muy preparados, siempre con plan A, B y C, pues para uno lograr pasar el río. Así es. Lucas, de lo que tú hablabas, normalmente los empresarios de este sector están muy acostumbrados a tener unas muy buenas épocas y otras muy críticas. ¿A ti te tocó ver cómo en tu familia arrancaban de ceros después de una crisis y sabes cuáles han sido esas enseñanzas o esos aportes que ustedes nos pueden dar, sobre todo para la cantidad de empresarios que hoy tienen y los emprendedores, que yo sé que tú hablas mucho de ellos y que también me gustaría ahorita que hablemos de ese tema, pero sobre todo ese arrancar de ceros que es tan difícil para el empresario, para el emprendedor, porque es perderlo todo y volver a empezar. Cuéntanos si tienes experiencia alrededor del tema. Mira, yo digo que el valor, o lo defino en una frase que define a los empresarios, sobre todo en etapas difíciles, es persistir, insistir y nunca parar de desistir. Este negocio a veces es muy ingrato porque tú recoges frutos muy tarde del cultivo que habías sembrado. Digo que lo más importante es tener resiliencia y estar adecuado a los cambios. Ahorita hablaba de 10 años hacia atrás, vámonos al 2015, pues hemos pasado por, en el 2015 salió política de vivienda, tuvimos unos subsidios que empezaron a funcionar perfecto con gobierno Santos. Ahí hago un paréntesis.
Este negocio, yo siempre digo que este negocio es una mesa de 4 patas donde uno no controla 2. Es una mesa, perdón, de 3 patas y uno no controla 2. Esto afecta directamente la política, afecta directamente la economía y macroeconomía, y la tercera pata, que es la empresa. Es la única que uno no controla. Entonces, arranquemos hablando de tendencias. Cada 4 años hay cambio de gobierno, no sabemos qué nos espera. Prepárese para eso, porque usted no va a controlar tomas de decisiones que pueden afectar la inflación, por ende van a subir las tasas, por ende le va a cambiar toda la factibilidad de su negocio. Entonces, estar preparado a todo este tipo de retos. Y obviamente la política afecta directamente a la economía, y la economía nos golpea tanto a nosotros como constructores como a nuestros clientes, que son la médula espinal de este negocio, por los que trabajamos y por los que vivimos. Entonces es estar, yo siempre le digo a mi equipo, debemos estar en un modo escucha, en un modo alerta, porque todos los días hay cambios que nos pueden variar a nosotros. El negocio de la construcción, desde mi definición, esto es un negocio más financiero. Obviamente hay unos hitos súper importantes como el diseño, mejorar ciudad, etcétera, etcétera, pero esto es más financiero porque por un numerito que te descaches te cuesta millones, millones, y no solo es de plata, es que no es tu plata, es plata de clientes y plata de banco, que puedes arruinar también sueños de terceros, que eso es lo que uno busca es poder cumplir sueños a las personas, no volvérselos una pesadilla. Eso que tú acabas de decir es muy importante, y sobre todo porque cuando uno es comprador de vivienda, no entiende que hay detrás de todo un proyecto que un empresario arriesga para empezar. Normalmente ustedes deben llegar a varios puntos de equilibrio. La gente y uno en el común conoce el punto de equilibrio de ventas, pero hay otros donde tienen que ir a buscar, uno, el tema de permisos y licencias, que en los trámites ahora podemos hablar 3 segundos como para que las personas entiendan qué hay detrás de eso y que los tiempos no dependen de ustedes sino de lo público. El otro es el técnico, el que hablabas tú ahorita, el de diseño, el que pues que me queden bien hechos y bien formulados. Ustedes, por ejemplo, son muy juiciosos en el tema de BIM, que ahorita me gustaría que contaras también rápidamente. Y finalmente el jurídico. O sea, hay que confluir una serie de cosas para que ustedes puedan decir, ok, voy a arrancar con este proyecto, un proyecto que un día es dinero, ¿cierto? Un proyecto que un día se pierde, si el proyecto no arranca en el momento que ustedes lo tienen programado, inmediatamente las cuentas son otras y ustedes pueden llegar a tener serias dificultades. Aquí, Lucas, a mí me gustaría que nos cuentes sobre todo ese proceso, el de los puntos de equilibrio, el de salir a vender. Ustedes, ¿cómo se tienen que preparar antes de sacar un proyecto a la luz pública para que lleguen los compradores y digan, ok, este es el proyecto A, B o C, con estas condiciones, con estos precios? ¿Qué tiene que hacer el empresario? Vean, hoy en día, en lo personal, lo primero que reviso antes de cualquier cosa es, en el lote donde voy a realizar el proyecto, quién es su público objetivo, quién es el target, y analizar cuál es la capacidad de pago que este cliente tiene. ¿Por qué? Porque eso me define todo. ¿Qué es todo? Los tiempos. Entonces yo analizo y yo digo, listo, vamos a hablar de estratos. Este proyecto está ubicado en un sector de estrato 4, donde la persona, si lo tiro a 30 meses, debe estar pagando 5 millones de pesos mensuales. Ahora voy a la realidad ya como cliente. ¿Quién puede pagar 5 millones de pesos mensuales? Entonces uno dice, si uno se va con la ley de vivienda, digamos el que maneja la banca, que antes era el 30, lo subieron el 40% de los ingresos, entonces uno ya arranca, juepucha, eso tiene que ser una pareja, ¿cierto?, que se esté ganando alrededor de los 8 millones de pesos para que cada uno pueda poner 2.500.000 y 2.500.000 para poder pagar la cuota de 5. Eso es lo primero que yo segmento para saber si este proyecto es viable. Si veo que en el sector o que en el mercado o en la ciudad no está ese cupo, pues le toca a uno mirar si el lote da para poderlo bajar, digamos, a vivienda de interés social y buscar para ampliar ese target, que es lo más importante. Ya cuando tenemos definido esto, ahí uno ya arranca y dice, para esta persona o para nuestro cliente objetivo necesitan mínimo 30 meses. Después ya de tener los 30 meses, uno ya organiza toda una prefactibilidad y uno dice, listo, ¿en qué momento yo voy a llegar a las famosas condiciones de giro o puntos de equilibrio?
que me parece muy interesante que hablemos de este tema porque cuando íbamos antes, el punto de equilibrio dependía de 4 cosas: licencia de construcción, crédito constructor, pólizas y un porcentaje de ventas, que puede estar entre el 70 o el 80% dependiendo de la fiducia. Hasta ahí suena muy bonito, es un checklist de 4 puntos y haz de cuenta que en esos 30 meses que vos estás dando de la cuota inicial, te puede estar dando en el mes 16. Y antes uno decía, listo, si yo tengo que arrancar en el mes 16, ¿desde cuándo tengo que empezar a radicar? Pero no, empezamos a radicar desde el mes 8, porque resulta que ahorita las licencias se están tardando más de lo normal, pero entonces ahí arranca, digamos, el problema que la gente no conoce y que uno tampoco le puede decir al cliente, no, es que imagínese que el banco me dijo que me iba a entregar la carta esta semana y ya llevo 3 meses y nada que me la entrega. A ellos no les interesa, a ellos les interesa lo que uno se comprometió. El problema es que en este negocio uno no maneja muchas cosas, uno no controla muchas cosas. Uno, por más anticipado que sea con los bancos, varias veces te pueden quedar mal. No en que no te desembolsen, en que se demora el desembolso. Acuérdense que estamos en un momento de la economía que fluctúa demasiado. Entonces los bancos, si antes tenían, llamémoslo un Excel, de 11 hojas de rutas críticas de riesgos, ahorita tienen 200 hojas. Entonces se demoran más para revisar, más para confirmar. Entonces vos no controlas esos tiempos. A esto metámosle también las corporaciones regionales. Entonces resulta que en tu lote tienes que pedir un aprovechamiento forestal y tú habías calculado en tu proyección que se te demoraba 4 meses el trámite, se te puede durar hasta 1 año y medio. Entonces son cosas que tú no controlas. Pero listo, vámonos, cumplimos las condiciones de giro, escogí un lote que no tuviera nada de aprovechamiento forestal, con el banco me anticipé 1 año y fue pucha y me fui a vivir allá, etcétera. En la curaduría me funcionó súper bien, poquitas observaciones, saqué todo esto adelante. Construyes todo tiempo, esto sigue siendo un negocio muy artesanal, eso mientras sea hecho por nosotros, por las manos humanas, siempre va a haber uno que otro percance. Sortee con la situación económica, si los materiales suben o bajan, usted cuánto tiene las tasas de interés, etcétera, etcétera. Y te puede pasar algo tan simple y es que ya estás para escriturar y te cogió año nuevo y no hay prediales. Tú no puedes controlar eso. O sea, yo te digo, hay un mundo de factores que uno no logra controlar, que al cliente le cuesta mucho entender, no le cuesta, no es su responsabilidad entenderlo. Usted me dice, Luca, usted me vendió y me dijo que tal fecha. Yo no le voy a decir, no, es que me dice que los prediales, no, es que el banco se me demoró, no, es que el proveedor del acero se le quedó en puerto X. Entonces es bien complicado y yo siempre, porque nosotros hacemos unas reuniones que se llama lecciones aprendidas, es cómo podemos seguir mejorando para poder tener una promesa de valor que es el tiempo, cumplir en el tiempo. Eso, frente a lo que tú dices, me llamó la atención los proyectos que son vivienda de interés social, que adicional de todo lo que tú estás hablando, tienen un riesgo que se le suma y es el tema de la política de vivienda. Nosotros en Colombia veníamos de una política de vivienda donde claramente estaba fortalecida para la vivienda de interés social y para la vivienda de interés prioritario. Y muchos empresarios se comprometieron con el gobierno de turno a sacar proyectos que pudieran facilitarle a los colombianos adquirir ese tipo de vivienda. Ustedes como empresarios, ¿cómo sortearon ese cambio abrupto cuando el gobierno nacional en el año 2024 dijo no más subsidios? Desconoció todo lo que se había hecho de ahí hacia atrás, pero ustedes como empresarios, lo hablaste ahorita, fueron resilientes, organizaron y buscaron cómo no dejar a los colombianos sin la vivienda que querían. Finalmente, yo digo, en todos los escenarios donde puedo hablar, ese es el sueño que tenemos muchos, de tener una vivienda propia. Y lo que hicieron finalmente con el cambio de la política fue a muchas familias darle esa posibilidad. ¿Ustedes cómo se ajustaron para ese momento? Mira, nosotros tenemos en varias ciudades proyectos de vivienda de interés social. Voy a arrancar por Manizales. En Manizales fue más triste, fue bastante triste porque, bien, a nosotros nos desacomodan toda esa factibilidad, los tiempos porque cuando revisamos, la primera pregunta que uno hace en el equipo es ¿cuántos clientes tenemos dependientes del subsidio de mi caso ya en ese momento?
Nosotros llegamos a tener hasta el 60-65% de los clientes dependientes del subsidio. Hágame un favor y llámese a todos los clientes y pregúnteles qué van a hacer. O sea, qué van a hacer es o cómo pueden sortear esto. ¿Tienen capacidad de endeudamiento para surtir esto? ¿Necesitan más plazos o qué? Ahí lo que hicimos para poder apoyar, porque digamos que frente a números esto ya se nos alargaba. En este negocio el tiempo es muy costoso, pero así mismo pues lo organizamos. Entonces buscábamos que las cuotas iniciales no fueran del 30-70, 30% de cuota inicial y 70% de crédito hipotecario, sino que lo bajamos al 20% para que la gente tuviera unos montos más asequibles de pagar mientras tuvieran capacidad de pago de ese 80%. Porque es que entraba otra, no, la caja de compensación me puede ayudar. Yo sí, acuérdate que es una rifa. No tenemos garantía que te lo gane. Entonces, Además, muy poquitos recursos, muy porque poquitos, en Caldas solo son 100 subsidios. Sí, son muy poquitos. Entonces nos guiamos por seguridad financiera de nosotros y con la banca, las personas ahí pagamos varias plataformas donde podíamos mirar el nivel de endeudamiento de las personas para tener desde el momento del cierre del negocio certeza de que tenían, y no solo certeza, porque te íbamos a entregar en 20 meses. En 20 meses perfectamente un cliente podía salir, ir a un centro comercial, sacar una tarjeta de crédito y comprarse una moto y se mandaba para el carajo el cierre financiero. Entonces también es un acompañamiento de una educación financiera para decirles, venga, usted quiere cumplir esto, se tiene que comportar. A uno le tocó cambiar la forma 180 grados de vender. Antes llegaban con una cédula, uno miraba, gana 2 salarios mínimos, gana menos de 4, listo, usted le dan como 20 salarios, a usted 30, y se iba para la casa ya con casa comprada. En esa época eran cuotas hasta de 700.000 pesos. Ahorita tú pasas de 700.000 pesos a cuotas de 2 millones de pesos. A una persona que tenga un ingreso por debajo de los salarios mínimos le queda imposible, imposible. Entonces lo más triste era ver cómo te tocaba desistirlos, obviamente sin penalidad, sin nada, pero la cara de frustración de ellos de decir, pucha, no me da, no tengo. Y nosotros desde la parte estructural del negocio decíamos, ¿qué podemos hacer? Y no, o sea, había muchos casos que nos tocaba decir, no, lo desistimos, le devolvemos los recursos, porque ya ampliamos plazos, bajamos la cuota inicial, y le hacíamos un acompañamiento y le hacemos un acompañamiento financiero para que logre el pago de su cuota inicial, asegurando la capacidad de pago del crédito hipotecario. En Medellín fue muy triste porque me tocó en escrituración. Ahí tenía un proyecto de 138 apartamentos y a ellos les tocó justo para escriturar. Justo. En Manizales había tiempo para uno poder empezar a moldear. En Medellín sí fue pucha reunión persona a persona, mirando cómo ellos podían terminar de ajustar. A unos se les dieron plazos, a otros les tocó salir a vender el carro, cosas que era demasiado triste, y otros desistirlos sin cobrarle la penalidad. Pero fue muy, hombre, el impacto emocional que tuvo esto en mí, no solo en mí, sino en el equipo, porque era quitarle el sueño a una persona que además ya estaba casi que cuadrando el trasteo, porque ya estaba listo. Paralelo, yo estaba en estructuración de otro proyecto de vivienda de interés social en Medellín, y lo que hice fue desde la concepción hacer un proyecto totalmente aspiracional, parece un estrato 4 o 5, y el resultado fue que lo compraron inversionistas. Entonces, cuando pasó lo de los subsidios, ese proyecto no me afectó para nada, en lo absoluto. Bueno, ahí quedan pues muchas enseñanzas, Lucas, para que vayamos cerrando el tema desde tu conocimiento como empresario. Y a mí me gustaría cerrar como este bloque de preguntas pidiéndote que nos digas qué consejo le darías tú hoy a un joven que quiere empezar en el sector de la construcción como empresario, que quiere asumir esos riesgos de hacer empresa, que en Colombia pues son todos. Tenemos digamos muchas normas para cumplir y que muchas veces desconocen la realidad de lo que ocurre en la calle, de lo que le pasa a ustedes como empresarios, pero así todo seguimos insistiendo en crear empresa. A mí me gustaría que nos contaras o que nos dijeras más bien, tú a un empresario, a un emprendedor,
a un chico joven que quiere empezar a invertir en este sector, ¿qué le dirías? Vean, un consejo, yo no me enfocaría en salir a buscar plata. Enfocaría toda mi energía en buscar oportunidades. ¿A qué me refiero con oportunidades? Hombre, hay muchos lotes por ahí con muy buena norma y con dueños listos para aportar. La mayoría piensa que para meterse en este negocio tiene que tener millones y millones y no es así. Uno con un buen conocimiento, pues obviamente antes de todo invertir en conocimiento, me enfoco en buscar oportunidades. Si uno está en el sitio adecuado, con las personas adecuadas, saca un proyecto fácil. Y lo que tú dices es algo que quiero aclarar y que en muchos escenarios los vemos, sobre todo cuando tenemos discusiones desde lo público y con los actores que están en lo público, y es que creen que los constructores son los dueños de los lotes y finalmente ustedes son unos ensambladores que, como tú lo dijiste, ven oportunidades y digamos, proyectan o planean de acuerdo a las condiciones que el mercado les dé y las condiciones financieras. Acláranos un poquito eso, por favor. Es que vean, cuando yo digo que en este negocio no hay cosas fáciles porque uno no controla todo. Esto pues desde el principio es, hombre, uno aquí tiene que tener como corazón de acero para meterse en este negocio. Pero cuando yo hablo de buscar oportunidades, me refiero voy a dar un caso hipotético. Tengo la hermana de mi abuelo que recibió un lote. Me fui para la curaduría, me dieron el concepto de uso de suelo, hice un análisis y me di cuenta que podía ser un edificio de 6 pisos con 12 apartamentos. Fue pucha, mi amigo con el que estudié en la universidad, el tío tiene una plata para invertir, voy y le vendo la oportunidad y él dice, listo, yo le ayudo con el 20%, que es lo que necesita para los preoperativos, el resto salgo sobre planos y ya cuando llegue a ese busco el apalancamiento. No, que estoy empezando y el banco no me presta, listo, entonces mire a ver cómo busca más recursos por otros lados y vuelva a esto realidad. Por eso uno no se enfoca en buscar plata y hoy en día uno se enfoca en buscar oportunidades, un buen lote le hace a uno la vida mucho más sencilla. La gente, es que hay algo muy importante, que esto hace dislexia, llamémoslo, con los jóvenes hoy en día que quieren todo para allá. Esto no es todo para allá. Acá toca tener paciencia y prepararse para 200.000 nos. Eso sí es súper importante. Uno no se puede rendir porque frustración sentimos todos los días. Y yo creo que Y todos los 200.000 constructores. problemas. Y 200.000 problemas, pero es algo muy gratificante. Y eso sí, acompáñense de gente que ya sepa, porque los errores en este negocio son muy caros. Entonces, qué mejor. Volvamos al caso, al ejemplo que estaba poniendo. Juepucha, tengo un amigo que es constructor, venga, lo invito. Y más bien me dedico a este proyecto a verlo y aprender para no cometer. Aquí cualquier error son millones, entonces toca tener mucho cuidado. Perfecto, Lucas. Ahora pasemos a tu faceta de inversionista. También por estar en el sector, por venir de familia constructora, ¿por qué consideras que invertir en vivienda, en inmuebles, es un buen negocio? Mira, para mí la forma más, llamémoslo, más segura y consciente de incrementar tu patrimonio es con los bienes raíces. Los bienes raíces no es tan seguro como un CDT, pero tampoco es de alto riesgo como estar en la bolsa. Para tú meterte en los bienes raíces no necesitas tener ahorros, que esto es lo que la gente no entiende. Entonces, cuando uno entiende la oportunidad del negocio, es muy difícil que te falle. Tienes que garantizar la buena ubicación del proyecto y que la constructora sea conocida y seria, porque ahí es donde están los riesgos de esto, que te metas en un proyecto, una constructora que te deje morir, pues como decimos por ahí. Entonces, al comprar un inmueble sobre planos, vos no necesitas tener la cuota inicial de contado. Vas a pagar mes a mes cuoticas que se te van ajustando. Cuando a ti te hablan de 24 meses o 30 meses, tienes 2 años y medio para cambiar tu estado, tu situación financiera, para mirar apalancamientos, ¿cierto? ¿Qué te hace un inmueble bien ubicado en una oportunidad adecuada? Es que primero se te va valorizando. Segundo, te cubre de la inflación.
Y tercero, se puede llegar a pagar solo cuando te lo entreguen y lo alquiles. Entonces es un modelo de negocio muy bonito donde uno lo puede ir haciendo escalonado y cuando menos piensas ya tienes una cantidad de inmuebles importantes que te mejoran pues tus condiciones, llamamos, de activos y patrimoniales. A mí me encanta pues y lo recomiendo, hay que saberlo hacer. Entonces, por eso es el motivo para mí fundamental de meterme en los bienes raíces. Y no necesitas ser un experto para saber que las edificaciones son una muy buena inversión y sobre todo porque tú lo decías y en eso es importante hacer énfasis, a la hora de comprar siempre hay que buscar es el respaldo del constructor. En nuestro sector, así como hay empresas muy serias, de mucha trayectoria, que tienen una hoja de vida para mostrar frente a los proyectos que realizan, hay otras constructoras que son nuevas o lo que nosotros llamamos paracaidistas, y es que se unen dos personas, una con un lote, la otra con recursos, hacen un proyecto, se acabó el proyecto y hasta luego nos fuimos. Aquí es muy importante que a la hora de invertir siempre tengan presente quién está detrás del proyecto, cuál es la empresa y el reconocimiento y sobre todo el nombre y el respaldo que tiene la constructora. Yo ahí te doy y les doy a todos unos tipsitos de cómo tratar de mitigar ese riesgo, porque es que ese riesgo pues, no lo puedes controlar del todo. Cuando una constructora trabaja con fiduciaria, la fiduciaria hace la tarea por el cliente. O sea, si a vos te aceptan un proyecto en X fiducia, la fiducia te esculcó absolutamente todo, no solo a vos como constructora, sino el proyecto, que no tenga ningún problema, falacia, etcétera, para poder entrar en el negocio. Entonces ahí te hacen un primer filtro. Y si la constructora trabaja con crédito constructor, es una doble verificación donde ya están, certificando, hágale que esta constructora está más firme que nunca. Claro está, y abro un paréntesis porque lo hemos visto. Hay constructoras con fiducia, con créditos constructores que por X o Y motivo se terminan toteando, que son poquitas, pero se ven. Pero digo que eso entre 10, pues una debe salir, pero yo siempre le digo a la gente que me pregunta es, mientras cumpla con fiducia y con crédito constructor, ya puede estar más seguro para poder meterse en la inversión. Y cuando no tienen ni fiducia, ni crédito constructor, y tienen un proyecto, normalmente uno encuentra algunos constructores que van y sacan la licencia de una vez, cumplen, pero no montan la fiducia, que eso se ve en el país, en todas partes. Yo, Lucas Naranjo, yo no compraría ningún proyecto que no tuviera fiducia. A no ser que fuera familiar y que tenga la garantía real pues de irme donde uno puede hacer el reclamo. Pero, hombre, la teoría y la práctica es, muchas cosas pueden pasar en este negocio, pero uno queda un poco más tranquilo si una entidad financiera ya lo haya revisado y le tiene los ojos encima controlándole. Porque con una persona como natural, pues no es mucho lo que pueda hacer para que controlar a una constructora que tenga algún desliz o se quiebre, pues. De acuerdo. Entonces, para que tomen apuntes, que hay varios tipsitos muy importantes a la hora de seleccionar sobre todo el proyecto donde se va a hacer la inversión de la vida. Pero mira que Manizales, de hecho Manizales es, hombre, una ciudad muy bonita, porque hasta hace poco se vendía sin fiducia. O sea, en Manizales, si nos devolvemos 10 años, las fiducias... Fuimos de las últimas ciudades del país, porque aquí todavía la confianza sobresalía, llamémoslo así. Pero igual, así mismo, es más, un banco no te presta a hoy, no te presta crédito constructor si no tienes fiducia. O sea, Manizales fue obligada a dar el giro a las fiducias y al banco, pero aquí hubo mucho tiempo y aquí era palabra. Pues aquí la gente confiaba y además el constructor era conocido y etcétera. Pero sí vale la pena esa aclaración porque antes aquí se vendía sin fiducia. Sí, hace algunos años lo teníamos, pero hoy pues es muy extraño. Y como te digo, los que no la tienen son empresarios que normalmente ya tienen una licencia, un reconocimiento, que son pocos, pero existen. Aquí, Lucas, entremos ya al tema de los compradores de vivienda. Y es, ¿qué te encuentras tú todos los días en los clientes? Y quiero que empecemos primero por el de vivienda de interés social. Ese cliente, ¿qué está buscando? Ese cliente, ¿cómo logra tener su cierre financiero? Ese cliente, ¿qué quiere tener por parte de los empresarios del sector de la construcción?